Y está con nosotros la psiquiatra Marlet González Méndez. Ella es médico cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues cuenta con una especialidad en envejecimiento cognitivo y enfermedad de Alzheimer. Marlet, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Qué gusto poder estar aquí contigo para que nos platiques primero, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es considerado un tipo de demencia. Es una enfermedad que, como lo han comentado anteriormente, es progresiva, tiene un inicio insidioso y definitivamente es irreversible. ¿Cuáles serían las principales características que tiene el Alzheimer? Porque luego nosotros, vaya, lo llegas a tomar hasta como de broma. Dices, ay, es que ya me visitó el alemán, no sé dónde dejé las llaves, este tipo de cuestiones. ¿Cuáles serían estos primeros rasgos, estas primeras situaciones que uno puede llegar a tener como síntomas? Ok, los vamos a dividir en dos grupos: alteraciones cognitivas y conductuales. Dentro de las cognitivas, y como bien lo mencionas, la más frecuente y con la que estamos familiarizados es el problema de la memoria. La memoria se va a caracterizar porque existe pérdida a corto plazo. No hay capacidad de aprender ni de almacenar. Entonces se me olvida dónde dejé las llaves, quién me vino a visitar, qué desayuné, pero tengo muy presentes los recuerdos de mi pasado. Inclusive hay personas que recuerdan la Primera Guerra Mundial y te describen perfectamente unas cosas, cosas de su pasado. Sus familiares te dicen, no, doctora, problemas de memoria no tiene, ella se acuerda de todo. Pero la memoria a hechos recientes es la que está afectada. Oye, el tema de la memoria puede ser también muy disperso. Si yo soy distraído y toda la vida he sido distraído, ¿cómo me puedo dar cuenta que sí tengo un problema mucho más serio y que esto puede ser Alzheimer? Claro, tienes mucha razón. Algunas personas también acuden por este problema. Debemos de identificar que no sea un problema de atención. Muchas personas pueden tener dificultad para sostener la atención, pueden tener un problema de depresión, pueden tener ansiedad, y eso mismo dificulta que pongas interés en cosas que no consideras tan importantes, como las llaves, como el dinero, como que se te perdió el celular. Eso no es Alzheimer. Hay que tener mucho cuidado y qué bueno que lo mencionas. Oye, también, obviamente, este tipo de enfermedades que se dan por lo general y una muy buena tasa en adultos mayores, es también una parte del éxito, de los éxitos médicos, ¿no? Nosotros, como seres humanos, hace 40, 50 años, nuestro estimado de vida era de 60 años. 65. Hoy, en promedio en México, la mujer puede vivir 76 años, el hombre quizás 72, 74, pero estas enfermedades, yo escuchaba un día a Julio Frenk, el exsecretario de Salud, que decía que los éxitos en los sistemas de salud a nivel mundial daban otros retos y otras situaciones más importantes, porque al ser el hombre y al tener el hombre mayor longevidad, venían otros problemas y eso también presionaba económicamente a los sistemas de salud. El Alzheimer es una enfermedad moderna, es una enfermedad que se da por el conocimiento que tiene el ser humano de su vida, de su manera de atender sus problemas. Exacto, como bien lo comentas, antes la prevalencia, el tiempo estimado de vida no era más de 60 años por enfermedades que eran agudas, infecciones, viruela, o sea, morían de eso. Actualmente nuestro grupo de edad está incrementando con todos estos avances en tecnología. La enfermedad de Alzheimer, el factor de riesgo mejor conocido es precisamente la edad, y a medida que vamos aumentando en un grupo etario, aumenta el riesgo de presentar la enfermedad. Aquí en México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó que el 7.9% de las personas mayores de 60 años pueden tener una enfermedad de demencia, y esta cifra se va a ir duplicando a partir de los 65, 75 años. Estamos platicando con la doctora Marlet González Méndez. El día de hoy está celebrándose el Día Mundial del Alzheimer. Esto es declarado por la Organización Mundial de la Salud. También saber si existen prevalencias o hay algún gen, algún chip que nosotros tengamos como por nuestra raza, nosotros que somos, que vivimos en México, tenemos alguna información en nuestra sangre, en nuestros genes, que nos puede hacer más vulnerables a otros en alguna otra parte del mundo. Como tal, el Alzheimer no se transmite de manera hereditaria. Solamente un 5% puede transmitirse y se considera Alzheimer hereditario.
En estas personas habitualmente se presenta mucho antes de lo que normalmente se esperaría. Se presenta a la edad de 50 a 45 años. Estas personas no se presentan con alteraciones de memoria inicialmente, más bien se presentan con alteraciones en la personalidad. En nuestro país, en México, hay una zona en Michoacán, en la zona entre Michoacán y Jalisco, los Altos de Jalisco. Sí. Esas personas tienen mayor probabilidad de tener Alzheimer familiar y de hecho los estudios que realizamos en México son a partir de esa población. Mira, ¿y ahí por qué? Porque traen ahí un gen. El 5% de las personas con Alzheimer que tienen Alzheimer familiar tienen alterados, pueden ser 3 genes, son 3 genes los que están involucrados. A nivel mundial esto es un problema de salud pública y a nivel nacional también. Así es un importante problema de salud pública porque está incrementando nuestra tasa de crecimiento poblacional. A medida que está incrementando, pues están utilizando recursos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para darle atención a esta enfermedad que es devastadora, no solo para el familiar. Es lo que te iba a decir. La enfermedad sí la está padeciendo una persona, pero su círculo más cercano está padeciendo esta misma enfermedad y las consecuencias de la enfermedad. ¿Ahí cómo se atiende, cómo se protege, cómo se informa a estas personas? Yo siempre lo he dicho. Mi paciente, evalúo a mi paciente es mi prioridad. Sin embargo, yo no puedo dejar al lado a la familia. La evaluación de un paciente con Alzheimer no se limita al sujeto. Tenemos que evaluar a las personas que viven con él. A veces las personas que viven con él y que le dan el apoyo son las que menos recursos económicos tienen y requieren los recursos a partir de otros familiares, de los hermanos. Entonces, pues realmente afecta a todo el entorno. ¿Se puede evitar el Alzheimer? Pues existen factores de riesgo que se pueden modificar. Ok. A ver, pero cuéntanos cuáles serían. El tabaquismo. El tabaquismo, el metabolismo. Por ejemplo, las personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, tienen mayor riesgo de tener enfermedades sistémicas. Esto condiciona que se alteren los vasos sanguíneos, que no llegue irrigación al cerebro y por supuesto que favorece. Otro de los factores importantes es el tener constante aprendizaje, educación. Una persona que constantemente no está leyendo, que no está aprendiendo cosas nuevas, está dejando su memoria ahí, a un lado. Se están perdiendo las conexiones sinápticas. Es más probable que una persona que no aprende, que no lee, tenga Alzheimer que una persona que constantemente está leyendo y aprendiendo cosas esos nuevas. Juegos de buscapalabras serían muy buenos para ese tipo de cosas, ¿no? Y para los adultos mayores que están en casa, los pueden estar haciendo y ejercitando su cabeza y su cerebro, ¿no? Son los que se utilizan y los que nosotros recomendamos con mucha frecuencia. Tampoco se vale que le digas a tu papá, oye, ponte a leer el sofá de letras. No, es que a mi mamá le gusta mucho hacer eso, sí. Sí, claro, pero hacer competencia con ella, a ver quién lo hace primero, eso los estimula motiva mucho. También. Ajá. Oye, pues es interesante, como bien lo comentas. ¿Aquí hay alguna institución en particular que atienda esta problemática? Sí, claro. Como primer institución que se encarga precisamente de los problemas de demencia, encontramos el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ahí tienen una especialidad específicamente en demencia. Les dan atención no solamente a personas con Alzheimer, sino también otros tipos de demencia. Cuentan con resonancia magnética, tomografía especializada, instrumentos que no podemos encontrar en algún otro instituto. Perfecto, pues Marlet González Méndez, psiquiatra, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias y estaremos en contacto. Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. Pues ya lo vio, el día de hoy es el Día Mundial del Alzheimer, esto por la Organización Mundial de la Salud.